El 17 de octubre de 1997, el comisario Tomás Vilches recibió una denuncia anónima que cambiaría para siempre la tranquila localidad de Cangas de Onís, en el interior de Asturias. La llamada, realizada por un vecino que prefirió no identificarse, relataba sonidos extraños procedentes de una finca aislada perteneciente a la familia Negreira, establecida en esa zona montañosa desde mediados del siglo XIX. Algo ocurre en ese establo. Nunca he visto entrar ni salir a nadie, pero por las noches se escuchan gritos, y no son de animales, decía la grabación de la llamada conservada en los archivos de la Guardia Civil de Oviedo. Lo que las autoridades encontraron en la finca de los Negreira, a unos 40 kilómetros del centro de Cangas, superó cualquier expectativa. Oculto por una densa vegetación y rodeado por una valla de alambre de casi 3 metros de altura, se encontraba un granero rojo descolorido, que a la distancia parecía común, pero cuya única entrada estaba sellada con candados, cadenas y cerraduras. Cuando los agentes forzaron la puerta, el olor fue lo primero que los golpeó. Una mezcla insoportable de orina, heces y algo indefinible que uno de los policías describió como el hedor de la ausencia misma de humanidad. En el interior, parcialmente iluminado por las rendijas del techo, hallaron a 7 mujeres de entre 12 y 42 años, viviendo en condiciones que el informe policial calificó como incompatibles con cualquier estándar de dignidad humana. El doctor Miguel Salvatierra, forense que acompañaba el operativo, declaró al diario La Nueva España: «En 27 años de medicina, nunca había visto algo semejante. Estas mujeres presentaban características físicas que sugerían consanguinidad severa, deformaciones faciales prolongadas, dedos adicionales, problemas graves de visión. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Todas tenían exactamente la misma mirada vacía». Las investigaciones posteriores revelarían que aquel granero no albergaba solo víctimas, sino un experimento generacional de endogamia familiar que se había prolongado durante al menos 5 generaciones. Registros genéticos recopilados en la Universidad de Oviedo confirmarían que probablemente eran las mujeres más consanguíneas jamás documentadas en la historia moderna de España. La finca pertenecía oficialmente a Jeremías Negreira, de 68 años en aquel entonces, patriarca de una familia que durante décadas se había aislado progresivamente de la comunidad. Lo que comenzó como un simple alejamiento social, acabaría convertido en una de las historias más perturbadoras de abuso, aislamiento y manipulación genética intencional jamás registradas. La investigación inicial demostró que 4 de las 7 mujeres eran hijas biológicas de Jeremías, mientras que las otras 3 de las mujeres eran fruto de uniones entre hijos e hijas de la misma familia. Los genetistas que estudiaron el caso calcularon coeficientes de consanguinidad cercanos al 0.375, algo prácticamente imposible de ver fuera de comunidades extremadamente aisladas. No se trataba de ignorancia, ni de un accidente. En los diarios encontrados se podía leer la intención clara de crear lo que llamaban una línea pura. Había anotaciones sobre rasgos físicos, intentos de seleccionar el color de los ojos o la forma de los huesos mediante cruces planeados entre parientes directos. El caso no solo estremeció a la pequeña comunidad, también reabrió el debate sobre el aislamiento rural y los límites de la privacidad familiar. La historia de esta familia se remontaba a la Gran Depresión, cuando el abuelo Elías compró la finca en 1931 por un precio irrisorio. Solo pagó 175 pesetas por más de 80 hectáreas porque el terreno arrastraba una reputación maldita. En 1924, su antiguo propietario había asesinado a toda su familia antes de quitarse la vida, y desde entonces nadie había querido acercarse a esas tierras. Elías llegó con su esposa Marta y 5 hijos. Los registros escolares conservados en la biblioteca municipal muestran que los niños fueron a la escuela apenas un año, hasta que los retiraron con la excusa de recibir educación en casa. En el documento de baja de 1933, el director anotó que la familia se mostraba extremadamente reservada y que los niños evitaban el contacto con otros alumnos, aunque tenían conocimientos adecuados para su edad. Los Negreira casi nunca iban al pueblo,
apenas 2 o 3 veces al año para comprar lo imprescindible. El diario del tendero local, que aún se conserva en el Museo de Cangas, repetía siempre la misma escena. La madre y los niños se quedaban en el carro, mientras que el padre entraba solo a hacer las compras. Nunca olvidaré lo que descubrí en los registros antiguos. El tendero anotaba siempre lo mismo. Aquella familia nunca sonreía. Compraba queroseno y municiones en cantidades extrañas, y algo en ellos no parecía encajar con el resto del pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los reclutadores fueron a la finca en 1943, se toparon con una resistencia armada. Elías, el patriarca, los amenazó con una escopeta y dejó claro que ningún negreira derramaría sangre por un gobierno que solo recordaba a los hombres cuando necesitaba enviarlos a morir. Por razones que aún hoy no aparecen claras en los archivos, las autoridades decidieron no insistir, y así comenzó un ciclo de aislamiento y paranoia que marcaría a las siguientes generaciones. En ese contexto nació la historia de Harold, hijo de Elías y padre de Jeremías. Los documentos hallados años después revelaban que Harold se casó con su propia prima lejana, una mujer llamada Rebeca, a quien trajo desde León. Nadie en el pueblo la conocía de verdad. La gente decía que siempre se quedaba en el coche, con un sombrero de ala ancha y un velo cubriéndole el rostro, incluso en verano. Las cartas que al principio llegaban para ella desde su familia dejaron de llegar tras un par de años. Rebeca dio a luz a 6 hijos entre 1953 y 1962, todos en casa, sin ayuda médica. Solo 3 sobrevivieron más allá de la infancia: Jeremías en 1956, María en 1958 y José en 1961. Los otros 3 murieron poco después de nacer, víctimas de malformaciones congénitas. En el cuaderno de Harold, usado como improvisado registro médico familiar, encontré una anotación de 1962 que hiela la sangre. Rebeca está demasiado débil para más hijos, pero no necesitamos extraños. Tenemos nuestra propia sangre pura, fuerte como el acero cuando no se mezcla. Los débiles mueren para que los fuertes prosperen. Esa es la ley de la naturaleza que los hombres de ciudad han olvidado. Cuando Harold murió en 1978, en un accidente con su tractor, Jeremías tenía 22 años y asumió el control de la finca y de la familia. Fue entonces cuando el aislamiento alcanzó niveles extremos. Mientras su padre mantenía un contacto mínimo con el pueblo, Jeremías redujo esas salidas prácticamente a cero. Los últimos registros de compras datan de 1983, cuando adquirió semillas, herramientas y materiales de construcción suficientes para sostener a la familia durante años sin depender del exterior. Lo más perturbador fueron los diarios incautados en 1997. Ahí se veía el paso de un simple aislamiento social a un proyecto consciente de purificación genética. Jeremías, autodidacta obsesionado con libros de cría y biología que había encontrado en la finca, comenzó a documentar rasgos físicos de cada miembro y a planificar uniones entre parientes. El mundo exterior corrompe la sangre. Cada generación que permanece pura fortalece lo que somos. Los débiles mueren para que los fuertes prosperen. En 5 generaciones habremos creado algo que el mundo jamás ha visto. El granero rojo, construido en 1980, nunca fue pensado como un lugar agrícola. Los planos dibujados a mano por Jeremías lo mostraban como un edificio de 2 pisos con divisiones internas, un rudimentario sistema de agua de lluvia y, lo más inquietante, un complejo sistema de cerraduras que solo podían abrirse desde fuera. Las 7 mujeres encontradas en 1997 vivían ahí en condiciones que parecían medievales. En la planta baja, había una mesa larga de madera, unos bancos rústicos y una estufa de leña que apenas daba calor en los inviernos asturianos. La planta superior estaba dividida en pequeños cubículos con matrones de paja y cubos para sus necesidades. No había electricidad ni fontanería. El agua provenía de barriles que recogían la lluvia. Y en tiempos de sequía, alguien bajaba hasta un pozo cercano. Las ventanas estaban selladas con tablones, dejando entrar apenas rendijas de luz. Aquellas mujeres solo sabían que pasaban los días por los cambios de claridad en el techo. La más anciana de ellas, Sara, de 42 años, fue la primera en hablar tras el rescate.
Era hija de Jeremías con su propia hermana María y llevaba encerrada desde los 15 años. Papá decía que éramos especiales, que nuestra sangre era más pura que la de cualquier familia. Tenía libros de ganadería, explicaban cómo mantener cepas puras. Decía que estábamos haciendo lo mismo, solo que mejor. Según lo que contaban sus palabras y los cuadernos incautados, el sistema era metódico. Las mujeres apenas alcanzaban la pubertad, eran trasladadas al granero. Ahí eran visitadas de forma regular por Jeremías o José, siguiendo una especie de rotación anotada con precisión en los diarios. Los embarazos eran frecuentes, pero muchos terminaban en abortos o nacimientos sin vida. Los bebés débiles no sobrevivían, y eso era considerado natural, incluso deseable. Los pocos varones que llegaban a la infancia eran llevados a la casa principal para ser formados, mientras que las niñas permanecían en el granero junto a sus madres, perpetuando el ciclo. La rutina diaria de aquellas mujeres, reconstruida a partir de los cuadernos y objetos encontrados, estaba marcada por el trabajo constante. Cosían, preparaban comidas sencillas, limpiaban el espacio reducido en el que vivían y cultivaban un pequeño huerto junto al granero. Ese huerto, paradójicamente, era el único lugar donde podían ver algo parecido a la belleza. Entre las hortalizas habían plantado flores, creando un contraste casi irreal con la oscuridad de sus vidas. Los registros improvisados de Jeremías mostraban una frialdad clínica escalofriante. Cada mujer tenía una ficha con sus características físicas, su historial de embarazos y, lo más perturbador, un valor reproductivo asignado en una escala del 1 al 10. La alimentación que recibían no era de miseria, al contrario, verduras de la finca, leche, huevos y de vez en cuando algo de carne. Había incluso preparados caseros con hierbas destinados a fortalecer la sangre, como él mismo los llamaba en sus notas. No existía contacto alguno con el mundo exterior. No había radios, ni periódicos, ni la mínima noticia. Su saber se limitaba a lo que podían transmitirse entre ellas y a los pocos libros que se les permitía leer. Manuales de agricultura, remedios caseros y una Biblia manipulada, donde Jeremías había arrancado páginas enteras y añadido pasajes escritos de su propia mano. Bajo el colchón de Emma, la segunda más mayor, se encontraron cuadernos escondidos. Allí dibujaba con detalle cómo imaginaba el mundo exterior, basándose solo en los relatos de las más ancianas y en las imágenes sueltas de algunos libros. Sus ciudades parecían sacadas del siglo XIX, prueba del aislamiento absoluto en que habían crecido. Entre ellas habían creado incluso un sistema particular de comunicación, palabras comunes que usaban con significados secretos, expresiones que nadie más entendería. Cuando se les preguntaba si alguna vez habían intentado huir, todas reaccionaban con un miedo aprendido. ¿A dónde iríamos?, respondió una de ellas. Desde niñas les repetían que el mundo de afuera estaba lleno de radiación, que la gente estaba enferma y deformada, que ellas eran las únicas sanas que quedaban y que algún día repoblarían la tierra cuando todo lo demás hubiese desaparecido. Jeremías había tejido durante décadas una mitología apocalíptica que mezclaba accidentes nucleares, epidemias y noticias reales transformadas en señales del supuesto colapso de la civilización. Los cuerpos de aquellas mujeres contaban por sí solos la historia de generaciones de endogamia. 5 de ellas tenían dedos adicionales en manos o pies. Varias sufrían malformaciones dentales graves, ausencia de piezas, dientes minúsculos o deformes. 4 presentaban heterocromia, ojos de distinto color, un rasgo que Jeremías parecía valorar y buscar en sus emparejamientos. Casi todas tenían problemas cardíacos congénitos de distintos grados. La más joven mostraba secuelas de una enfermedad metabólica rara que nunca había sido tratada, lo que le dejó un daño neurológico irreversible. El impacto psicológico no era menor. La mayoría mostraba algún grado de discapacidad intelectual, difícil de separar entre lo que era genético y lo que había causado el encierro y la privación sensorial. Aún así, Sara, la mayor, había aprendido a leer sola con los pocos libros permitidos, y enseñó a las demás.
había ideado un sistema para medir el paso del tiempo a partir de los patrones de luz que se filtraban por las rendijas del techo. En la casa principal se encontraron decenas de cuadernos donde Jeremías había registrado cada detalle durante años. Allí escribía que las primeras generaciones tendrían que sufrir para que las siguientes pudieran trascender. Citaba a los faraones que se casaban con sus hermanas, hablaba de la eliminación natural de los débiles y de la fortaleza de los que resistían. En otra entrada afirmaba que en 10 generaciones su linaje sería superior a cualquiera. Toda esa construcción no era más que una mezcla enfermiza de aislamiento, obsesión y arrogancia. Había tomado fragmentos de ciencia, retazos de religión y teorías conspiratorias sobre pureza racial para justificar el encierro y la crueldad. Entre los libros hallados en la finca había viejos textos de eugenesia, manuales que parecían dar sustento a su ideología retorcida. La mañana del 21 de octubre de 1997 marcó el inicio de una nueva vida para aquellas 7 mujeres del granero. Tras varios días de evaluaciones médicas, fueron trasladadas a un centro en Portland, donde poco a poco comenzaron un proceso de adaptación al mundo exterior. Para ellas, lo más básico, el ruido de una ciudad, la luz eléctrica, una televisión encendida, era algo completamente desconocido. No podían simplemente ser arrojadas a la vida moderna. Necesitaban un entorno de transición, un puente que les mostrara que existía otro mundo, más allá de los muros que habían sido su única realidad. Mientras tanto, Jeremías y su hermano José enfrentaron las consecuencias de décadas de encierro y abuso. Ambos fueron arrestados y sometidos a juicio. Jeremías nunca mostró arrepentimiento. Frente al tribunal, declaró que aquel lugar no era una prisión, sino un santuario, y que lo que había hecho era evolución dirigida. Para él todo había sido parte de un proyecto que algún día el mundo lamentaría haber destruido. José, en cambio, poco a poco comprendió el peso de sus actos, aunque demasiado tarde para reparar nada. Las mujeres, en cambio, encontraron en su liberación una segunda oportunidad. Sara, la mayor, escribió años más tarde sus memorias, con ayuda de quienes la acompañaron en su recuperación. Su libro, Nacida en la oscuridad, se convirtió en un testimonio vivo de resiliencia y en un símbolo de que la historia del granero no había terminado con su rescate, sino que apenas comenzaba con sus nuevas vidas. Con el paso de los años, 5 de ellas lograron cierta independencia, aunque con apoyos constantes. 2, por sus condiciones más graves, permanecieron bajo cuidados especializados. Sara, transformada en voz pública, se convirtió en activista por los derechos de las víctimas de abuso y aislamiento. En uno de sus discursos confesó que sobrevivió porque jamás supo que existía una alternativa. Ahora decía, su misión era asegurarse de que ningún niño creciera sin saber que tiene derecho a un mundo distinto. El granero fue demolido en 2015 y en su lugar quedó un pequeño memorial, una placa de bronce sencilla, con un mensaje en honor a la resiliencia del espíritu humano frente a la crueldad extrema. El caso de los Blackwood sigue siendo un recordatorio oscuro de lo que puede ocurrir cuando el aislamiento y la obsesión reemplazan a la comunidad y a la vigilancia, pero también es testimonio de la capacidad extraordinaria de las personas para adaptarse, levantarse y volver a vivir, incluso después de haber sido privadas de todo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó. Deja un comentario diciendo "yo estuve aquí", para que sepa quiénes siguen realmente el canal. No olvides suscribirte para conocer más casos reales como este, darle un me gusta para apoyar el trabajo y compartir este video con quienes valoran documentales que muestran las realidades más ocultas de la condición humana.